Entras a la oficina con la luz de la mañana filtrándose por los ventanales. Te consideras, sinceramente, una buena persona. Mantienes una rutina de pequeñas bondades. Un saludo sincero a toda la oficina, una pregunta genuina a tu compañera sobre la salud de sus hijos y un compromiso constante con la excelencia en tu trabajo. Tus estándares morales son sólidos, probados, o al menos eso crees. Estás convencido de que, en la hipotética encrucijada de una situación extrema, serías indudablemente el héroe, el que elige el camino ético. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy, la delicada dinámica de tu entorno profesional está a punto de cambiar, impulsada por un pequeño cambio de jerarquía. Tu jefe, una figura a la que respetas por su trayectoria, pero cuya tendencia autoritaria te resulta conocida, te llama a su despacho. El ambiente es tenso, pero el resultado es eufórico. Te concede un pequeño ascenso temporal. Se te asigna la gestión de un proyecto crítico y, con ello, la supervisión de un equipo de 3 personas. Al asimilar la noticia, sientes un inconfundible chispazo de energía que recorre tu sistema. Es la activación del sistema de activación conductual de tu cerebro encendiéndose. Esta región no conoce de ética, solo de recompensa, éxito y aproximación al objetivo. Tu mente se orienta instantáneamente a la validación, al prestigio y a la nueva dosis de poder que acabas de recibir. El héroe potencial está momentáneamente eclipsado por la ambición. Sales del despacho con la nueva insignia de autoridad, literal y figurada. En el pasillo, te encuentras con uno de tus recién asignados subordinados. Mientras revisas mentalmente el briefing, te das cuenta de que ha cometido un error, un fallo menor en la compilación de un informe rutinario. En cualquier otro día, bajo tu rol anterior de compañero, te habrías acercado con calma, ofrecido ayuda discreta y minimizado el incidente. Pero hoy, la perspectiva es diferente. Sientes el peso de la jerarquía sobre tus hombros y la irritación que te provoca este error es absolutamente desproporcionada. Es una molestia que no se debe al fallo en sí, sino a que amenaza la perfección del proyecto que ahora representa tu éxito. En lugar de mitigar, actúas para reafirmar. Corriges a tu subordinado con un tono más cortante, más público y más humillante de lo que la situación exige. Notas, con una punzada de autoobservación incómoda, una pequeña, sutil satisfacción al ejercer esta autoridad de forma punitiva frente a los demás. No se trata de una agresión física, es un calculado y frío microejercicio de dominio. Estás probando los límites de tu nuevo poder. Captas la mirada de tu subordinado, la expresión de humillación mezclada con una resignación profesional. Y en ese microsegundo de conexión visual, no sientes la empatía o la pena que esperarías de tu yo idealizado. Lo que sientes es control. Una sensación poderosa, limpia y cruda, de que tienes la capacidad de influir negativamente en el bienestar emocional de otro. Ese sentimiento oscuro, ese regodeo momentáneo en la autoridad injusta, esa es tu sombra personal, la parte de ti que Jung describió como el lado reprimido y moralmente cuestionable. Y acaba de darte la bienvenida a tu nuevo rol, no como el héroe de la historia de la oficina, sino como su recién estrenado villano. Ese chispazo que sentiste al salir del despacho del jefe no es una simple falta de cortesía. Es una respuesta biológica documentada, y aunque te asuste, era totalmente predecible. Tienes que entender que el poder no es solo ese cambio de cargo en tu tarjeta de visita o un nuevo cuadrito en el organigrama. Es un estado psicológico profundo que, literalmente, está alterando la química y la estructura de tu cerebro en este mismo instante. Lo que experimentas es un apagón empático. Mientras caminas hacia tu mesa, tu cerebro ha activado un amortiguador silencioso. No es que de repente seas arrogante por elección, es que tu sistema nervioso se ha inclinado hacia unos procesos específicos para blindarte contra el impacto emocional del estrés de los demás.
es una autoprotección neuroquímica que crea un déficit de empatía automático. El coste de ser un líder eficiente es, trágicamente, perder la capacidad de sentir de verdad el malestar en los ojos de tu subordinado mientras le das una mala noticia. Ese blindaje te permite mantener el control y gestionar el conflicto sin que la culpa te paralice. Pero en el día a día, tus compañeros solo ven a alguien frío y distante. Y mientras tú flotas en esa nube, se genera una asimetría invisible que lo cambia todo. Tú sientes la euforia del poder porque tu sistema de aproximación conductual se ha disparado, inundando tu cerebro de dopamina. Esto te empuja a ser más impulsivo, a interrumpir más en las reuniones y a moverte con una confianza casi agresiva. Ves el mundo como un tablero lleno de oportunidades y caes en la ilusión de control, convencido de que tienes la razón absoluta e ignorando cualquier consejo. Pero ahora, mira a la persona que tienes delante. Ella no siente tu euforia. Al percibir tu autoridad, su cerebro ha entrado en un estado de hibernación psicológica o hipervigilancia. Su sistema de inhibición se ha encendido, volviéndola cautelosa, sumisa y profundamente ansiosa ante cada uno de tus gestos o cambios de tono. En ese estado, su creatividad muere y dejará de darte críticas constructivas para no molestarte, encerrándote en una burbuja de información donde solo oirás lo que tu cargo quiere escuchar. Lo más peligroso es que el entorno está diseñado para que no te sientas responsable de nada de esto. La jerarquía de la oficina funciona como esas gafas de sol espejadas que usaron en el experimento de Stanford para ocultar las miradas y dejar de ser individuos. Tu título de supervisor, el lenguaje corporativo frío de optimizar recursos o la distancia de un correo electrónico actúan como una trampa de anonimato que te desindividúa. Dejas de ser tú para convertirte en una extensión del sistema, permitiendo que tu yo moral se desvanezca detrás del uniforme invisible de la autoridad. Las decisiones ya no son tuyas, son política de empresa, y así la culpa se diluye. Al final del día, te queda enfrentarte a esa sombra en el espejo. ¿Has disfrutado, aunque sea un segundo, al ver que ese compañero que te cae mal recibía una reprimenda? Esa pequeña satisfacción agridulce es el sadismo cotidiano. No necesitas ser un criminal para sentir placer al ver el mal ajeno. Solo necesitas el contexto adecuado que te dé permiso para ello. Sin darte cuenta, el poder ha actuado como un catalizador, dándote la excusa perfecta para validar esa malevolencia menor y convertirte, poco a poco, en el villano de la historia de los demás. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Que hay un abismo, un foso moral insalvable, entre ser un poco borde con un becario en la oficina y ser una persona intrínsecamente malvada? Nos han enseñado a reservar la palabra maldad para los villanos de las películas o los sociópatas de los libros de historia. Pero la psicología social nos obliga a mirar de frente una verdad mucho más incómoda. Ese abismo es, en realidad, un pequeño escalón, un peldaño resbaladizo que separa a la persona ética de la que es capaz de ejercer una crueldad absoluta. Para que entiendas cómo la dinámica de tu oficina puede volverse algo siniestro, tenemos que bajar a un sótano en 1971, al famoso experimento de la cárcel de Stanford. Philip Zimbardo no buscó a criminales. Seleccionó a 24 jóvenes universitarios sanos, emocionalmente estables y descritos por sus propios compañeros como los más maduros del grupo. Los dividió al azar. Unos serían guardias y otros prisioneros. Lo que ocurrió allí no fue un guión de ficción. Fue una implosión ética acelerada que nos mostró a qué velocidad nos tragamos el rol que el sistema nos asigna. Piénsalo bien. Al segundo día, esos guardias, que eran chicos normales, ya habían perdido la timidez. Ante una pequeña rebelión, respondieron con una brutalidad que nadie esperaba. Usaron extintores para sofocarlos y les quitaron hasta los colchones para que durmieran en el suelo. El uniforme
y esas gafas de sol espejadas que ocultaban su mirada les habían dado ya un anonimato cruel. Para el quinto día, la deshumanización era total. Aquellos buenos chicos obligaban a los prisioneros a limpiar inodoros con las manos desnudas y los sometían a humillaciones sexuales. Y lo más triste, los prisioneros, personas con sus carreras y sus familias, se convirtieron en zombies obedientes que aceptaban el abuso como si fuera su única realidad. ¿Y qué tiene que ver esto contigo y con ese colega que te mira por encima del hombro? Todo. Zimbardo nos enseñó que la maldad no necesita monstruos, sino personas comunes que eligen dejar de pensar de forma crítica. Si el entorno de tu empresa te dice que eres un supervisor con autoridad incuestionable, empezarás a actuar como tal. Dejarás de ver al becario como a David o a Ana y lo verás simplemente como el becario, una etiqueta, un objeto que está ahí para ser usado. Te proteges detrás de tu cargo, pensando que solo es el trabajo, y racionalizas tu crueldad diciendo que es necesaria para que aprendan o para mantener la disciplina. Pero al igual que en ese sótano de Stanford, la mayor traición ocurre cuando dejas que tu identidad profesional anule tu identidad humana. Puedes acabar siendo el villano de tu propia historia, no porque seas un sociópata, sino porque has elegido dejar de sentir bajo el peso de la jerarquía. Imagina que ya estás de vuelta en casa después de una jornada agotadora. El día laboral ha terminado y te sitúas frente al espejo del baño para lavarte la cara y prepararte para la cena. Pero hay algo inquietante en tu reflejo que no es el cansancio habitual. Es un matiz más sombrío, una especie de neblina moral que se te pegó en el trabajo. Sientes que una parte de tu bondad se ha quedado atrapada en el aire acondicionado del cubículo que acabas de abandonar. Para que puedas cenar tranquilo y el sabor de la comida no sepa a ceniza por la culpa, tu mente activa un sofisticado mecanismo de defensa llamado la desconexión moral de Albert Bandura. Es el software diseñado para blindar tu ego, permitiéndote separar tus valores éticos de tus actos de oficina. Es lo que te permite ser un buen tipo en casa y simultáneamente el villano pragmático en el trabajo. Quizás hoy mismo has pensado que solo estabas siguiendo la política de la empresa o las directrices de los jefes. Al hacerlo, dejas de ser un individuo con voluntad para convertirte en un mero engranaje del sistema, diluyendo tu responsabilidad personal. O tal vez, si fuiste demasiado duro en una reunión, te susurraste a ti mismo que era por su propio bien, para que esa persona aprenda a espabilar. Con esta pirueta mental, transformas tu falta de empatía en un supuesto acto educativo. Incluso te has convencido de que no es para tanto, porque otros jefes son mucho peores, permitiendo que tu pequeña villanía parezca insignificante al compararla con una maldad mayor. Pero la técnica que realmente te convierte en el antagonista es la deshumanización. Dejas de ver a una persona con familia y miedos para empezar a hablar de optimizar recursos o ajustar el headcount. El colega se convierte en una estadística, en un número desechable en una hoja de cálculo. Al cosificar al otro, tus circuitos de compasión se desconectan y dejas de sentir que dañas a un ser humano. Finalmente, inviertes la narrativa y te convences de que el otro se lo merece por su incompetencia. Tu agresión se transforma en tu mente en un acto de justicia necesario. Eres el villano de tu historia porque tu mente te ha engañado con maestría, convenciéndote de que no eres cruel, sino pragmático, y que en realidad eres el héroe incomprendido que hace lo que debe hacerse. La vuelta a la realidad de la oficina es, a menudo, una revelación cruda donde la luz fluorescente que vuelve a la normalidad ilumina no solo los rostros cansados, sino también esa compleja red de hilos invisibles de poder que nos conectan a todos. La inquietante lección que nos dejó Stanford no es que la maldad sea algo innato, sino que somos peligrosamente vulnerables a los roles que nos asignan, ya que esas etiquetas de jefe o subordinado son guiones psicológicos que nuestra mente abraza con una rapidez alarmante. Sin embargo, es precisamente en esa vulnerabilidad donde reside tu poder real,
Porque la maldad no es un destino biológico o una tara genética inevitable, sino una elección constante de identificación. Cada mañana te enfrentas a una encrucijada silenciosa en la que decides si aceptas el guión preescrito de la jerarquía o si te atreves a escribir tus propias reglas de comportamiento. Philip Zimbardo propuso un concepto esencial tras presenciar el lado más oscuro de nuestra naturaleza: la banalidad del heroísmo. Esta idea desmantela la fantasía de que el héroe es solo aquel que realiza un acto dramático y único, como saltar de un edificio en llamas. El verdadero heroísmo es algo mucho más arduo, porque es silencioso, cotidiano, y se manifiesta en la acumulación de tus microdecisiones de cada día. Es ser la persona que, cuando todos se unen en la burla destructiva sobre un compañero ausente, decide no unirse a la risa fácil y cambia de tema con destreza. Es ser el líder que, sintiendo la tentación de humillar a alguien para reafirmar su estatus, elige conscientemente la ayuda y la construcción mutua en lugar de la destrucción. El acto más heroico ocurre realmente dentro de ti, en el silencio de tu conciencia, cuando reconoces que posees una sombra capaz de sentir un placer perverso al dominar a otros. El heroísmo no es la ausencia de ese impulso oscuro, sino la resistencia consciente y brutalmente honesta a actuar conforme a él. La resistencia a la tiranía o al micromanagement empieza cuando dejas de ver a tu compañero como un simple recurso para alcanzar tus objetivos y vuelves a verlo como alguien falible, vulnerable y complejo. Mañana, cuando sientas ese efímero chispazo de poder o la tentación de callar ante algo incorrecto, recuerda que tendrás un segundo para decidir. Ese segundo es el epicentro de tu moralidad y tu verdadera libertad. Úsala bien, pues es ahí donde dejas de ser un mero actor en la jerarquía para convertirte en el autor de tu propia integridad. La presunción de bondad inherente es la ilusión más peligrosa de la psique moderna. La civilización, con sus códigos, leyes y rituales de oficina, no es más que una capa delgada de barniz, un mero teatro, sobre una estructura antropológica fundamentalmente capaz de una violencia extrema y una sumisión abyecta. Olvídate de las etiquetas binarias. No eres un ángel ni un demonio de forma fija. Eres, más bien, un fluido moral, una entidad proteica que se adapta y se moldea inexorablemente a la situación, al uniforme que te pongan, al poder que te otorguen o al miedo que te infundan. La sombra psicológica, ese depósito de impulsos negados y capacidades oscuras, no desaparece, simplemente se reprime y se proyecta. Reconocer tu propia capacidad, no solo potencial, sino activa, para el sadismo, la mezquindad y la maldad reprimida, no te hunde en la depravación. Al contrario, te eleva. Te hace intrínsecamente peligroso para el sistema de opresión, porque has identificado la materia prima con la que se construye el control. Una vez que eres consciente de los trucos sutiles que tu mente y la cultura utilizan para desconectar tu moralidad, la difusión de la responsabilidad, la deshumanización del otro, la obediencia a la autoridad, ya no puedes volver a la dulce ignorancia. El despertar moral es una condena a la vigilancia perpetua. Mañana, la alarma sonará y volverás a esa oficina, ese laboratorio social de la obediencia. Allí, bajo las luces fluorescentes, sentirás de nuevo ese chispazo eléctrico de poder al mandar o ese impulso gravitatorio de sumisión al recibir órdenes sin cuestionar. En ese preciso momento de bifurcación ética, cuando sientas que tu sombra intenta tomar el control de tus decisiones, el impulso de humillar, el silencio cómplice, la delegación cobarde de la culpa. La batalla no se libra contra un jefe o un colega, se libra en tu interior. Recuerda que el heroísmo no es un acto épico reservado a los mitos. Es una capacidad accesible, cotidiana y silenciosa, si te atreves a cultivar tu imaginación ética. Es decir,
la habilidad de imaginar y ejecutar una respuesta diferente, más humana, más íntegra, en un entorno diseñado para la automatización y la amoralidad. ¿Qué elegirás mañana cuando te encuentres de nuevo en el umbral de tu cubículo? ¿Serás el guardia involuntario de tu propia prisión simulada, reforzando las reglas invisibles de la inhumanidad? ¿O serás el que, con un acto mínimo de coraje, se atreva a ser plenamente humano en un sistema que prefiere y recompensa que seas un simple, eficiente y predecible rol? El villano de esta historia no siempre lleva máscara. A veces solo lleva un gafete de identificación. Y ese villano podría ser tú. Hemos recorrido los pasillos de Stanford y los rincones de tu oficina, pero ahora quiero que bajes la guardia. No pienses en conceptos psicológicos. Piensa en tu última semana. En esos momentos en los que creíste que nadie miraba, o en los que sentiste que tenías la razón absoluta. Aquí tienes 4 preguntas que tu sombra no quiere que respondas. ¿A quién has despojado de su nombre esta semana? Recuerda algún momento en el que te hayas referido a un compañero, a un cliente o a un conductor en el tráfico no como a una persona, sino como una etiqueta. El inútil de contabilidad, el pesado de las quejas o el idiota del coche rojo. Al hacerlo, ¿notaste cómo fue más fácil ignorar sus sentimientos o incluso desear que le fuera mal? Eso es deshumanización en su estado más puro y cotidiano. ¿Has disfrutado de un micromomento de poder? Piensa en una situación donde tuviste la última palabra o el control sobre alguien, aunque fuera algo insignificante. ¿Fuiste un poco más tajante de lo necesario solo porque podías? ¿Retrasaste una respuesta o una ayuda solo para que la otra persona sintiera tu autoridad? Si sentiste un pequeño chispazo de placer al ver su inseguridad, has experimentado el sadismo cotidiano que el poder activa en tu cerebro. ¿Qué excusa te has contado para dormir mejor? Identifica una acción de la que no te sientas del todo orgulloso. ¿Te dijiste que solo cumplías con tu deber? ¿Pensaste que, comparado con lo que hacen otros, lo mío no es nada? Esos son tus mecanismos de desconexión moral trabajando a pleno rendimiento para proteger tu autoimagen de buena persona. ¿Dónde elegiste ser un espectador? ¿Viste una pequeña injusticia, una burla o un trato injusto y decidiste no decir nada para no complicarte la vida o para no perder tu lugar en el grupo? Ese silencio es el caldo de cultivo de la banalidad del mal. En ese momento, elegiste aceptar el rol de cómplice pasivo en lugar de activar tu imaginación heroica. Entender estos hilos invisibles que conectan tu escritorio con las partes más profundas de tu psique es el primer paso para dejar de ser una marioneta del sistema. Si este viaje por tu propia sombra te ha ayudado a ver tu oficina con otros ojos, considera unirte a nosotros. Al suscribirte, no solo apoyas este proyecto, sino que te aseguras de seguir recibiendo herramientas para cultivar esa imaginación ética que tanto vas a necesitar mañana. No dejes que la inercia del día a día te haga olvidar lo que has descubierto hoy. Quédate cerca para seguir explorando lo que significa ser humano en un mundo de roles. La mayoría de nosotros no somos villanos de película, pero todos, sin excepción, somos arquitectos potenciales de la opresión en nuestras pequeñas parcelas de poder. La diferencia real entre convertirte en un agente de daño social o en ese héroe cotidiano del que hemos hablado no reside en tu naturaleza, sino simplemente en tu propia conciencia. Hoy has visto por fin los hilos que mueven tu conducta. Mañana, cuando vuelvas a ese entorno de siempre y sientas de nuevo ese impulso de dominación o esa tentación de callar ante lo que sabes que es injusto, vas a tener exactamente un segundo para decidir. Ese segundo, ese breve instante de lucidez antes de actuar, es tu verdadera libertad. Úsala bien.